Hola, bienvenidas. Yo soy el doctor Héctor Moreno, soy ginecólogo y también soy médico fetal. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el embarazo saludable, de qué se trata el control prenatal, qué cosas necesitamos hacer para cuidar nuestro embarazo y procurar tener un embarazo de la mejor manera y finalmente un bebito saludable y una mamá saludable, que eso es el objetivo que tenemos con todas nuestras pacientes. Empecemos por definir qué es el embarazo. El embarazo es el estado fisiológico de la mujer durante el cual se desarrolla un nuevo ser humano. Y quiero remarcar esta palabra, fisiológico. ¿A qué se refiere esto? Con un estado de funcionamiento normal del organismo, a diferencia de un estado de enfermedad. ¿Sí? Porque pues, es muy común, por lo menos acá en el norte, el decir que cuando una mamá acaba de tener a su bebito, decimos, ay, pues ya se alivió mi prima o ya se alivió mi cuñada. Y siempre pues como que tiene esa connotación un tanto negativa el embarazo, cuando pues la verdad pues no es una enfermedad, es un estado distinto de la mujer donde su organismo funciona de una forma distinta, pero funciona así para poder desarrollar a un nuevo ser humano, ¿sí? Entonces, empezando desde ahí, pues vamos a darle esa connotación positiva a este estado tan especial de la mujer. Tiene una duración aproximada de 280 días, lo que es lo mismo que 40 semanas, y esto lo contamos a partir de la fecha de la última menstruación. Sí, y esto es así porque es una forma pues muy convencional de establecer las fechas del embarazo, porque pues casi todas las pacientes recuerdan con precisión cuándo fue su último periodo y así podemos llevar una cuenta de una forma más ordenada, aunque sabemos de que pues justo después de que inició el último periodo pues aún no se ha iniciado el embarazo, pero digamos que por términos convencionales dentro de la medicina, pues así es como se ha establecido. ¿Cómo nos damos cuenta que una mamá está embarazada? Pues los signos y los síntomas. El primero pues es la ausencia de menstruación, ¿sí? Es rarísimo que a uno como doctor le toque darle la noticia a una paciente de que está embarazada. Casi siempre se dan cuenta desde antes. ¿Y por qué es esto? Pues porque falla la menstruación. Simplemente no se presenta, tienen un retraso de 3-4 días y como que pues empieza ahí la alarma a sonar, como que algo puede estar pasando. Luego muchos pacientes empiezan a sentirse como que con mucho sueño, como que muy cansadas, con algo de dolor en los senos, un poquito más adelante empieza la náusea, el vómito, y pues ya con todas estas cosas como que dice la mamá, como que puede haber alguien por ahí, y pues se hacen la prueba de embarazo, ¿sí? Que es la determinación de la gonadotrofina coriónica. Y pues con esto ya casi todas las pacientes nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Me embaracé y pues bueno, ahora van a iniciar. Y casi siempre de que una mamá se entera del embarazo, pues lo primero que le pasa por la mente es, pues quiero un ultrasonido, ¿no? Pues ver que las cosas vayan desarrollándose adecuadamente. Para esto, pues a veces tenemos que esperar un poquitito, porque si bien la prueba ya está positiva, nos podemos tardar algunos días e incluso algunas semanas después de que la prueba nos da por primera vez positiva a que podamos observar algo en el ultrasonido. Aquí la mejor recomendación es, tan pronto te salga la prueba positiva, comunícate con tu doctor y él te dirá en qué momento es el adecuado para poderte revisar y evaluar y en su momento adecuado también hacer el ultrasonido. En cuanto al control prenatal, pues el control prenatal son estas consultas que tenemos durante el embarazo con nuestro médico, ¿sí? Y lo que buscamos con el control prenatal, pues primero es identificar factores de riesgo durante el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, preguntamos a nuestra paciente su historia, no sé, que tenga diabetes, que tenga problemas de hipertensión, que ya tuvo un embarazo previo donde tuvo un nacimiento prematuro, que si tiene algún antecedente de algún resultado adverso en un embarazo anterior. Pues todo eso es bien importante identificarlo desde el inicio para empezar a hacer cosas que puedan mejorar el desarrollo del embarazo. El segundo objetivo es promover la salud en la madre y en el bebito, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de evitar conductas que puedan afectar el desarrollo del embarazo, como el alcohol, como el tabaco, los cuales los debemos de eliminar completamente durante el embarazo, y de otras medidas como el tomar las vitaminas, el tomar el ácido fólico, cosas que van a hacer que se desarrolle de mejor manera en nuestro embarazo. Lo tercero que buscamos con el control prenatal es identificar patologías, identificar enfermedades en la madre y en el bebé. Y esto lo hacemos pues ya sea a través de los ultrasonidos que
que más adelante les voy a platicar a detalle de los 3 estudios importantes que debemos de realizar durante el embarazo, y también de exámenes en mamá, algunos exámenes de sangre, identificar la presión arterial, identificar su peso. Todas esas cosas nos van a ayudar a que podamos identificar enfermedades en forma oportuna y tratarlas adecuadamente. Y finalmente, pues es esto, de tratar estas enfermedades, estas situaciones especiales que se vayan presentando a lo largo del embarazo. Una cosa que me preguntan mucho las mamás, bueno, ¿cuándo debo de sacar mi primera cita? Pues tan pronto te das cuenta que estás embarazada. Luego nos llegan pacientes, oye, ya tengo 3 meses de embarazo y ya se nos pasaron las fechas para hacer el estudio genético de los bebitos, o ¿sabes qué? No, hombre, pues me siento bien y pues voy hasta más adelante el embarazo, y se nos van pasando cosas que debemos de hacer y vigilar con los bebitos y con las mamás. Entonces es bien importante que tan pronto te des cuenta que estás embarazada, háblale a tu doctor, agenda una cita para que a la brevedad empieces con la vigilancia de tu embarazo. Y bueno, ¿qué tan frecuente debemos de ver a nuestro doctor? ¿Cada cuándo debemos de acudir a nuestras citas de control prenatal? Pues así, en un esquema general de consultas, pues debe de ser cada mes hasta las 32 semanas de embarazo, por ahí de los 8 meses, y posteriormente cada 2 semanas hasta la semana 36, y a partir de ahí son citas semanales hasta finalizar el embarazo. Claro que este esquema general de consultas pues se adapta en función de las necesidades de cada paciente. Habrá pacientes que requieran verse con una mayor frecuencia, habrá pacientes que pues no requieran tanta vigilancia, y esto, bueno, pues la mejor recomendación es la que te haga tu doctor. Pero así en términos generales, pues cada mes debo de estar yendo con mi doctor, y hacia el final del embarazo cada 15 días o cada semana. Una cosa bien importante que no debe fallar en cada una de tus consultas: vigilar tu presión arterial y vigilar tu peso. Eso es algo súper importante, ¿sí? Dos de las principales situaciones que pueden ocurrir a lo largo del embarazo es que se suba la presión arterial, una enfermedad que se llama preeclampsia, que vamos a estar hablando mucho de ella, y la otra la diabetes, y pues con eso se relacionan con un aumento importante de peso y con cifras altas de presión arterial. Entonces es bien importante que en cada una de tus citas te revisen esas 2 cosas sin faltar, ¿sí? Durante el primer trimestre, ¿qué es lo que vamos a buscar en estas consultas de control prenatal? Primero, confirmar la vitalidad del embarazo, ¿sí? Confirmar la vitalidad de tu bebé. Y esto se va a hacer a través de un ultrasonido que se debe hacer por ahí de las 8 semanas, 9 semanas, donde ya podamos ver un embrioncito y donde podamos identificar su latido cardíaco. Los exámenes de laboratorio que debemos de realizar en el primer trimestre en mamá, pues es el llamado perfil prenatal, que consta de una biometría hemática para ver que no tenga anemia la mamá. Debemos de vigilar el grupo sanguíneo de mamá. Aquellas mamás que tienen un grupo sanguíneo de tipo negativo requerirán algunas cosas especiales, como puede ser una vacuna, el momento del nacimiento de los bebitos, el examen de sífilis, que es el VDRL, el examen general de orina para ver que no haya infecciones urinarias, el examen de azúcar, la glicemia, y finalmente el examen para VIH. Estos son los exámenes básicos que toda paciente embarazada debe de tener, y se puede ampliar dependiendo de las características de cada paciente. Por ejemplo, en aquella paciente que tenga muchos kilitos de más, o en aquella paciente que tiene un embarazo con gemelitos, o en aquella paciente que ya tuvo diabetes en un embarazo anterior, pues puede ser conveniente ya desde este primer momento investigar si hay diabetes durante el embarazo, ¿sí? Y así con distintas enfermedades que pues la mejor asesoría la vas a tener con tu doctor. Acércate con él y él te dirá si hay que agregar algún examen además de los que acabamos de comentar, ¿sí? Otra de las cosas importantes es empezar a tomar ácido fólico, ¿sí? Lo ideal es empezarlo 2 meses antes del embarazo, pero si no se ha iniciado antes, en el primer trimestre es un buen momento para iniciarlo, ¿sí? Debemos de tomar 400 microgramos al día. Casi todas las vitaminas prenatales tienen esta cantidad o un poco más. Entonces, bueno, con las vitaminas prenatales que estés tomando, muy seguramente vas a estar bien cubierta con esto. Hay muchas mamás que se inquietan, que me dicen, oye, es que no me lo había tomado antes, ¿habrá algún problema? La realidad es que nuestra dieta está inundada de ácido fólico. Muchos de los alimentos que consumimos lo contienen o lo tienen en forma adicionada. Entonces, la verdad es que es muy difícil que encontremos a una paciente que tenga deficiencia de ácido fólico. Y la importancia del ácido fólico es prevenir defectos en el cierre de la columna, defectos de cierre de tubo neural en los bebitos, ¿sí? Entonces, si no lo tomaste antes del embarazo, no te angusties. La verdad es que es poco probable de que tengas algún déficit. Lo que sí es que una vez iniciado el embarazo, debes de empezar a consumirlo todos los días. Otra cosa importante que debemos platicar con nuestros pacientes es la orientación nutricional. Aquello que nos dicen las abuelitas de que, oye, mijita, estás embarazada y ahora hay que comer por 2, no le hagan caso, ¿sí? Hay que comer bien, alimentarte adecuadamente, pero no en exceso. Lo
que esperamos es que durante el embarazo aumentes entre 7 y 11, a lo mejor hasta 13 kilitos, no más de eso, ¿sí? Y la mayor parte del peso la vas a ganar en los últimos 3 meses del embarazo. De hecho, del inicio del embarazo a la mitad, debes de ganar a lo mejor unos 2 kilos, 2 kilos y medio, ¿sí? No te asustes, porque luego hay mamás que nos llegan a la consulta y nos dicen, oye, es que no he aumentado de peso, el bebito no está creciendo, y se angustian por esto durante los primeros 3-4 meses. La realidad es que ahí no vamos a buscar que mamá gane peso. Casi todo lo va a aumentar al final del embarazo. Lo que hay que hacer es comer, alimentarte bien, alimentarte de forma sana y balanceada y no comer de más. Y finalmente, pues evitar hábitos nocivos, como es el alcohol y el tabaco. Hay mamás que me dicen, oye, una copita de vino. La verdad es que nada, sí, el alcohol está prohibidísimo durante el embarazo. Luego hay pacientes que también me dicen, oye, pero es que se me antoja una michelada. Pues únicamente ese es Heineken 0.0, ninguna otra, sí, es la única que no tiene nada de alcohol. Todas las demás, desgraciadamente, pues tendremos que esperar hasta después de que nazca tu bebé y que termine la lactancia para poderlas consumir, sí. Durante el embarazo, una gota de alcohol a nuestro bebito, sí. Hablemos ahora de los ultrasonidos y vamos a hablar del ultrasonido del primer trimestre. Esto yo siempre les digo a los pacientes que es uno de los estudios más importantes de todo el embarazo. También se le conoce como ultrasonido genético o ultrasonido estructural del primer trimestre. Este estudio lo debemos de hacer entre la semana 11 y 14. ¿Por qué lo hacemos durante este periodo de tiempo? Porque es cuando podemos ver ciertas características en los bebitos que no es posible evaluar en ninguno otro y que nos van a predecir algunas cosas que les voy a comentar adicionalmente. El momento ideal, desde mi particular punto de vista, es hacerlo al final de la 12, principios de la semana 13, porque es cuando podemos ver con mayor facilidad a los bebitos y porque es cuando tiene una mayor predicción este estudio de las anomalías que podemos encontrar. Y los objetivos de este estudio, pues primero es corroborar la vitalidad del embarazo, ver que el bebé esté con su latido cardíaco presente y evaluar esa frecuencia cardíaca. Lo segundo es fechar adecuadamente del embarazo, ¿sí? Si las mediciones que se hacen durante este estudio coinciden con la fecha de última menstruación, entonces contamos con la fecha de última menstruación las semanas de embarazo. Si hay una discrepancia de más de una semana, contamos con lo que nos dice el ultrasonido. Y esas fechas ya no se modifican con ningún estudio que se haga más adelante durante el embarazo. ¿Y por qué es esto? Porque las mediciones que hacemos de los bebitos en este momento del desarrollo son las más precisas para decirnos cuánto se tiene del embarazo. Estas mediciones tienen un margen de error de 3-5 días para decirnos cuánto se tiene de embarazo, a diferencia de un ultrasonido que podemos hacer al final del embarazo, donde ese margen de error se puede ir hasta 2 semanas. Entonces es mucho más preciso este estudio para decirnos cuánto se tiene de embarazo y lo tomamos como base para contar las semanas de gestación. El segundo objetivo de este estudio es hacer una evaluación general de la estructura de tu bebé. Revisamos la cabeza, el tórax, las extremidades, abdomen, en fin, revisamos a tu bebito de cabeza a pies en forma general. Los detalles como su cerebro, su corazón, se evalúan más adelante conforme tu bebito va creciendo. El tercer objetivo del estudio es calcular la probabilidad de que el bebé esté afectado por una enfermedad cromosómica. La enfermedad cromosómica más conocida es el síndrome de Down. Con algunas cosas que podemos ver en este estudio, podemos decir qué tan probable es que el bebé esté afectado por alguna de estas condiciones y también decir si esa probabilidad es alta o si esa probabilidad es baja. Aunque finalmente ningún ultrasonido nos indica si un ultrasonido tiene o no tiene síndrome de Down un bebito, ¿sí? Cuando nos queda un riesgo alto, lo que debemos de hacer es un estudio adicional confirmatorio, que ese estudio sí nos va a decir si el bebito tiene o si no tiene este tipo de condiciones. El cuarto objetivo de este estudio es evaluar el flujo de sangre a través de las arterias uterinas. Eso, junto con la presión arterial de mamá, nos indica qué mamás pueden desarrollar preeclampsia, que es la presión arterial alta durante el embarazo, y también nos puede indicar qué bebitos pueden tener problemas de mal crecimiento en los bebés. Y yo les diría que esta es la parte, para mi gusto, más importante a evaluar en este primer ultrasonido, ya que cuando desgraciadamente encontramos algún riesgo alto de síndrome de Down, pues no es algo que podamos modificar, eso es algo que está ahí en el bebito y que realmente no hay algo que podamos hacer para cambiarlo. Sin embargo, cuando encontramos estos riesgos altos de hipertensión arterial o de problemas de crecimiento en bebé, sí hay cosas que podemos hacer en la mamá para modificar estos riesgos. Entonces es bien importante que no se pase por alto esta oportunidad para evaluarte. En el segundo trimestre, lo que vamos a buscar con el control prenatal es constatar el desarrollo y el adecuado crecimiento de los bebitos.
Aquí vamos a hacer el ultrasonido del segundo trimestre entre la semana 20 y 24. Más adelante les voy a platicar un poquito más de esto. Y esta es la parte, pues digamos, más bonita del embarazo, es donde mejor se siente mamá. Se van los achaques del primer trimestre y todavía no llegan las cosas del tercer trimestre, que mejor no les platico porque luego no van a querer llegar a ese momento, ¿sí? Es cuando empiezan a sentirse bien, empieza a crecer un poquito el vientre, empiezan a utilizar ropa de embarazada y bueno, pues empiezan a percibir los movimientos de los bebitos, es toda esa parte padre del embarazo, ¿sí? Y es cuando pues también las mamás le empiezan a poner un poquito de más ahí a los alimentos y es cuando más tenemos que cuidarnos, la verdad, porque luego llegamos por ahí de la semana 24 y 28 y nos piden la prueba de O'Sullivan, que es la prueba esta para ver si tenemos diabetes o no, y luego salimos reprobadas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Esta carga de azúcar, la prueba de O'Sullivan que les comentaba ahorita, la debemos de hacer con todos nuestros pacientes entre la semana 24 y 28 de embarazo. Y esta prueba nos va a identificar qué pacientes tienen un mayor riesgo de tener diabetes y en esos pequeños pacientes, en esos grupos pequeños de pacientes vamos a hacer pruebas confirmatorias e identificar quienes puedan tener diabetes gestacional. Esto es muy importante porque es una de las enfermedades más frecuentes que vemos en el embarazo. En nuestra población más o menos 1 de cada 7, 1 de cada 10 pacientes nos llega a desarrollar diabetes. Entonces es bien importante que lo identificamos en forma oportuna y que empecemos a tratar a las pacientes. Luego muchas mamás se nos inquietan cuando salen por ahí alteradas en estas pruebas y pues pensamos que ya las cosas van a salir mal durante el embarazo. Yo te diría, no te angusties, si esto llega a salir alterado, acércate con tu doctor. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el curso del embarazo. Lo primero es hacer un régimen alimenticio. Yo te puedo platicar que mi esposa tuvo diabetes gestacional en sus 2 embarazos y tuvimos 2 bebés perfectos con una adecuada vigilancia y un adecuado control. Lo mismo puede pasar con todos nuestros pacientes. Todo va a depender de que también vigilemos tu embarazo y de qué tantos cuidados tengas, ¿sí? Y finalmente lo que les comentaba al inicio, pues el monitoreo de la presión arterial y del peso, no incrementar mucho, vigilar que la presión arterial se mantenga dentro de límites normales. Bueno, hablemos ahora del ultrasonido del segundo trimestre. Este es otro de los estudios muy importantes, te diría junto con el ultrasonido del primer trimestre, son los más importantes de todo tu embarazo. También se le conoce como estudio anatómico o morfológico del segundo trimestre. Lo debemos de realizar entre la semana 20 y 24 de tu embarazo. Yo particularmente prefiero hacerlo en la semana 23 porque es cuando mejor podemos revisar a los bebitos. Y lo que vamos a hacer en este estudio es una evaluación anatómica completa. Vamos a revisar a tu bebito de cabeza a pies. Vamos a revisar su cerebro, las cámaras del cerebro, su cara, su paladar, su nariz, el cuello, el corazón, pulmones, hígado, riñones, en fin, un montón de cosas que podemos revisar con los bebitos. Finalmente no lo podemos ver todo en un estudio de este tipo, pero sí te puedo decir que es la evaluación más completa que podemos hacer de los bebitos. Incluso llegamos a contar los dedos de sus manos y de sus pies, y la verdad que es un estudio que disfrutan mucho las mamás. Es una de las partes más bonitas de su embarazo y que más certeza nos dan sobre el buen desarrollo de un bebito. Otra cosa importante que hacemos es una estimación del peso de los bebés, y esto junto con el ultrasonido que se hace en el primer trimestre nos empieza ya a hablar de curvas de crecimiento, y ahí podemos ir viendo qué bebitos van creciendo bien y qué bebitos se nos empiezan a quedar. También evaluamos la posición de la placenta, y esto es muy importante, particularmente en aquellas pacientes que hayan tenido 1 o 2 cesáreas antes, ver que la placenta no esté en la parte baja del útero, que no esté cerca del cuello del útero, algo que le llamamos placenta previa. Y también evaluamos la cantidad de líquido amniótico. El objetivo principal de estos estudios es la detección de anomalías estructurales, ¿sí? Algunas de estas anomalías pueden ser corregibles, la gran mayoría nos sirven para identificar qué bebitos vienen con alguna situación especial que puedan requerir alguna atención especial en el nacimiento, y poder tener todo listo y preparado para cuando nazcan estos bebitos y atenderlos de la mejor manera. Otra cosa importante en el ultrasonido del segundo trimestre es la evaluación de las arterias uterinas. Lo mismo que habíamos visto en el ultrasonido del primer trimestre. Esto nos va a predecir otra vez riesgo de preeclampsia y riesgo de problemas de crecimiento del bebé, restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? Esto lo debemos de hacer en todos nuestros pacientes, y a partir de aquí identificar cuáles van a requerir una vigilancia más estrecha del crecimiento de los bebés. Y otra cosa muy importante es la evaluación de la longitud del cuello del útero. Esto nos va a permitir identificar riesgos de tener nacimientos prematuros
prematuros antes de los 8 meses de embarazo. Y lo que es más importante, en aquellas pacientes que tienen un riesgo alto de un nacimiento prematuro antes de los 8 meses, podemos dar algunos medicamentos para disminuir estos riesgos, ¿sí? Entonces, esto no se nos debe pasar con nuestros pacientes. En cuanto al tercer trimestre, acá pues lo que vamos a hacer es un nuevo ultrasonido para documentar peso y la evaluación de la placenta. Otra cosa importante ya sobre el final del embarazo es el cultivo del estreptococo grupo B. Este cultivo lo debemos de hacer en toda paciente que sea candidata a tener un parto y lo debemos de realizar entre la semana 36-37 del embarazo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque algunas pacientes pueden tener esta bacteria presente en el área genital y esta bacteria no causa ninguna molestia, no causa flujo, no causa ardor, no causa ningún síntoma. Y si está presente y al momento de que nace un bebito a través de parto, puede infectarse con esta bacteria y desarrollar enfermedades importantes. Por otro lado, cuando detectamos que esta bacteria está presente y tenemos a una paciente en trabajo de parto, podemos dar algunos antibióticos a nuestra paciente y esto va a prevenir que el bebito se infecte al momento del nacimiento. Este tipo de cultivos no es necesario realizarlos en aquellas pacientes que van a tener un nacimiento mediante cesárea. Sin embargo, si no sabemos si vamos a tener un parto o una cesárea, siempre va a ser mejor tomar el cultivo y tener el resultado listo en el momento del nacimiento. Ya si en el momento del parto pues se decide que es una cesárea, bueno, pues ya ahí tu doctor tomará las previsiones que él crea convenientes, pero siempre es mejor tener este estudio realizado hacia el final del embarazo. Aquí es cuando más estrechamente debemos de monitorizar la presión arterial y el peso de mamá, ¿sí? Porque es cuando nos puede brincar este problema de la preeclampsia. ¿Por qué les hablo tanto de esta situación? Pues porque es una de las situaciones más delicadas que se nos puede presentar durante el embarazo. Y la preeclampsia se caracteriza por dos cosas: aumento de presión arterial y alteraciones en la función de los riñones o de algún otro órgano del cuerpo. Y generalmente no nos da síntomas, o para cuando nos da síntomas son etapas ya avanzadas de esta condición. Lo primero que se va a manifestar es un incremento de la presión arterial. Por eso es que debemos estar vigilando muy de cerca. Tampoco es necesario que te la estés tomando todos los días en casa. Con que te la estés tomando cada vez que vayas a tus consultas prenatales es más que suficiente. En aquellas pacientes que tenemos algún antecedente importante de que en nuestro embarazo anterior tuvimos este tipo de complicaciones, pues a lo mejor en ellas sí será necesario tomar este tipo de vigilancia diaria o semanal. Pero digamos que en una paciente sana, en una paciente sin ningún factor de riesgo, con que la revises en tu consulta prenatal será más que suficiente. Otra cosa muy importante en este último trimestre es identificar y tratar oportunamente las infecciones de vías urinarias y las infecciones vaginales, ya que este tipo de infecciones son la primera causa de tener contracciones antes de tiempo, de una amenaza de parto prematuro. Entonces las podemos tratar muchas veces antes de que nos ocasionen problemas con el embarazo y tu doctor ya te indicará en qué momento hacer estas pruebas adicionales. La prueba sin estrés o registro cardiotocográfico es una prueba de bienestar fetal que hacemos en algunas pacientes, sobre todo en aquellas pacientes que tienen algún problema con el crecimiento de bebé o cuando no detectamos los movimientos de nuestro bebito. Puede ser que nuestro doctor nos pida este tipo de estudios y esto va a ser un monitoreo de la frecuencia cardíaca de bebé y un monitoreo de las contracciones si es que están presentes, y esto nos va a ayudar a identificar qué bebés se encuentran en buenas condiciones y qué bebitos requieren alguna vigilancia adicional o que pueden tener alguna situación especial a vigilar. Finalmente, es muy importante que en este momento del embarazo platiques con tu médico sobre qué cosas esperar durante el parto. Saber si tú eres candidata a tener un parto, si es mejor tener una cesárea, y eso será en base a las cosas que se vayan desarrollando durante tu embarazo y que tu doctor vaya viendo en ti y en tu bebito, ¿sí? En el ultrasonido del tercer trimestre lo que hacemos es una evaluación de crecimiento y desarrollo. Se puede hacer entre las 32 y 34, incluso 35, 36 semanas. Y aquí lo que buscamos es ver que los bebés vayan creciendo adecuadamente, que los bebitos vayan con esas curvas de crecimiento adecuadas, que no se nos caigan el desarrollo de los bebitos. También hacemos una evaluación de la posición definitiva de la placenta, una evaluación del líquido amniótico, que esto también nos habla de bienestar en los bebitos, y en algunas ocasiones será necesario hacer una prueba Doppler fetal. ¿Qué es esto de una evaluación Doppler fetal? Pues es una evaluación de la función de la placenta. Nos indica qué tan bien o qué tan mal está funcionando una placenta y también nos predice a mediano plazo
que también va a seguir funcionando la placenta de tu bebito. Esto no lo hacemos con todas las pacientes, es muy importante recalcar esto. Únicamente lo hacemos cuando hay una indicación precisa, cuando hay una cosa que tengamos que vigilar en tu bebito. Una de las cosas más frecuentes para hacer este tipo de evaluaciones es cuando tenemos un déficit de crecimiento. Cuando tenemos bebitos que están creciendo por debajo de lo esperado, es muy importante hacer estas evaluaciones Doppler que nos van a permitir tener una vigilancia mejor de estos bebés. Y finalmente el perfil físico. Esto es un ultrasonido donde evaluamos ciertos movimientos de los bebés que nos hablan de bienestar, y estos estudios también los hacemos en algunas condiciones especiales del embarazo. Bueno, pues hasta aquí pues, lo que se refiere al control prenatal y a la vigilancia que debemos de tener durante el embarazo. Ahora hablemos pues de la parte final, de ya dónde van a nacer los bebitos, de lo que es propiamente el trabajo de parto, qué cosas esperar, qué cosas pueden suceder, y también, bueno, sobre la cesárea platicaremos un poquito más hacia el final. ¿Sí? El trabajo de parto pues lo vamos a definir dependiendo del momento en el que se presenta. Si es un embarazo a término, es decir, después de las 37 semanas, o si es en el periodo pretérmino, antes de las 37 semanas. Y esto pues contando a través de la fecha de la última menstruación o del ultrasonido del primer trimestre, como comentábamos al inicio, que es como fechamos los embarazos. El trabajo de parto lo vamos a definir como la presencia de contracciones uterinas regulares que además nos causen dilatación y borramiento del cérvix uterino, que van a culminar con la expulsión de los productos de la concepción. Ahorita voy a regresar a cada uno de estos componentes de la definición. ¿Por qué decimos la expulsión de los productos de la concepción? Porque no nada más es uno. La placenta y las membranas de la bolsa de tu bebé también son productos de la concepción, y el parto culmina no con el nacimiento de tu bebé, sino con la expulsión de la placenta, que es justamente el alumbramiento. Aquello que decimos que ya dio a luz mi cuñada, pues se refiere a que ya expulsó la placenta, no que nació el bebé. El término correcto para decir que alguien acaba de tener un bebito es parir. A lo mejor no se escucha tan bonito, pero ese es el término adecuado, ¿sí? Y regresándonos a la definición del trabajo de parto, pues las contracciones para poder que causen que el cuello empiece a dilatar, que el cuello empiece a abrir, pues tendrán que ser regulares, es decir, una detrás de otra. Cuando tenemos contracciones esporádicas, ocasionales, pues eso realmente no va a hacer que el cuello del útero empiece a dilatar, sino cuando ya están una contracción cada 2, cada 3 minutos, que empiezan a aumentar de intensidad, es entonces que nos empieza a producir cambios en el cuello del útero, y es entonces que podemos decir que una mamá se encuentra en trabajo de parto. ¿Cómo vamos a reconocer que alguien está en trabajo de parto? Pues lo primero que podemos observar, una de las primeras cosas, es la expulsión del tapón mucoso. Esto es un tapón de moco y sangre que se crea alrededor del cuello del útero y que con las primeras contracciones se puede desprender, aunque esto no siempre sucede, ¿sí? Y pues muchas veces se va a notar como una secreción con moco y con algunas estrías de sangre, o francamente como un pequeño coagulito de sangre. Ante esto, pues la primera indicación es ve y revisa con tu doctor para ver si era el tapón de sangre o el tapón mucoso, perdón, o alguna otra cosa que requiera ser vigilada. No todas las pacientes lo llegan a presentar, pero sí es una de las cosas que nos puede indicar que está por iniciar el trabajo de parto. Lo segundo, pues, es las presencias de contracciones. Esto es que tu vientre se ponga duro y que se acompañe de un cólico, ¿sí? No toda la pancita que está dura significa que es una contracción. Muchas veces sentimos de que la pancita está dura de un lado y del otro lado está suavecita. Pues está dura de ese lado porque pues a lo mejor ahí está la cabeza o está la espalda de bebé, y por eso lo vamos a percibir así. Pero para que sea una contracción debe ser que todo tu vientre se pone duro en forma uniforme y que además se acompañe de un pequeño cólico. Esto es lo que nos puede alertar de que es una pequeña contracción. Ahora, esas contracciones las puedes empezar a percibir desde etapas muy tempranas, desde el embarazo, ya desde las 7, 8 meses las puedes empezar a sentir. Si estas son esporádicas, ocasionales, vienen y van a lo largo del día, de repente una en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, eso realmente no te va a causar un problema. Cuando empieza a ser una detrás de otra y de otra, cada 5, cada 10 minutos, que ya no se quitan, van aumentando de intensidad y se mantienen durante una hora más, ahí es donde se nos debe de prender la alarma, comunicarnos con nuestro doctor para saber si es que estamos teniendo ya contracciones de parto. ¿Qué es lo que esperamos al llegar al hospital? ¿Qué es lo que puede suceder? Pues va a depender mucho, dependiendo de los protocolos que se sigan en cada uno de los hospitales, en el hospital en donde tú te vayas a atender.
Lo primero que van a hacer es que te va a abordar alguno de los médicos o alguna de las enfermeras y te va a hacer una revisión para ver si hay dilatación del cuello del útero, y esto se va a hacer a través de una revisión de tacto vaginal, donde tratamos de tocar el cuello del útero para ver la consistencia del cuello, ver si ya empezó a abrirse, ver si ya está adelgazado, también ver qué tan alta está la cabeza de bebé, y eso también nos permite revisar el tamaño de la pelvis y darnos una idea de qué tan factible es tener o no un parto. La otra cosa que tenemos que hacer es vigilar la frecuencia cardíaca de bebé, ¿sí? Para confirmar que se encuentra en buenas condiciones. Puede ser que también tengan que hacerte un registro cardiotocográfico, una vigilancia de unos 30-40 minutos de latido cardíaco de tu bebé para identificar qué bebés se encuentran en buenas condiciones al iniciar el trabajo de parto. También te van a tomar muestras de sangre, y esto es bien importante. Todos nuestros pacientes es necesario que tengamos algunos exámenes iniciales durante el embarazo, dependiendo del protocolo de cada hospital, si se prepara sangre para transfundirse o no, aunque la mayoría sí lo hacen. Otra cosa es que en muchos de nuestros hospitales colocamos un catéter venoso para tener una línea para poder administrar medicamentos en caso de que sean necesarios. En muchos hospitales también te van a colocar un suero con algo de glucosa para mantener un aporte energético durante el trabajo de parto. Esto de tener canalizadas a las pacientes no es algo que sea obligatorio, sobre todo en los embarazos de bajo riesgo. Sin embargo, son medidas de prevención o de precaución que tomamos en casi todos nuestros hospitales, y muchas veces es conveniente tener ese catéter venoso, sobre todo para poder administrar algún medicamento en forma rápida en caso de que tengamos alguna urgencia. La verdad es que los partos pues son muy impredecibles, la gran mayoría son bonitos y la gran mayoría son historias color de rosa y historias bien padres, pero siempre debemos de estar preparados ante una eventualidad donde tengamos que intervenir con algún medicamento o alguna cosa adicional por parte del staff médico. Entonces, muchas veces será importante tener ese tipo de vías. El trabajo de parto pues lo podemos dividir en distintas etapas. La primera de ellas antes de iniciar un trabajo de parto, tenemos a la paciente que puede estar en pródromos de trabajo de parto. ¿Qué es esto? Cuando tenemos esas contracciones que pues empiezan a ser un poquito incómodas, que ya las empezamos a sentir un poquito frecuentes, pero que pues de repente se quitan y luego vuelven a dar y están yendo y viniendo, y como que ya quiere arrancar el trabajo de parto, pero no terminamos de formalizar el trabajo de parto y todavía no se abre el cuello del útero. Y esto nos puede durar algunos días o incluso más de una semana. Entonces ahí la recomendación es: no te me inquietes, no te me desesperes, dale oportunidad a que tu cuerpo vaya acomodando las cosas, ¿sí? Ya cuando tenemos propiamente un trabajo de parto, lo vamos a dividir en distintos periodos. El primer periodo, a su vez, lo vamos a dividir en dos fases, en la latente y en la activa. El primer periodo del trabajo de parto es cuando ocurre la dilatación del cuello del útero. Este va a empezar cuando el cuello empieza a abrirse, cuando empieza a dilatar, y la fase latente va a durar desde que tenemos 1 centímetro de dilatación hasta que alcanzamos los 4 o 5 centímetros de dilatación. A partir de ahí va la segunda fase, que es la fase activa del trabajo de parto, que es donde se tienen 5 centímetros de dilatación hasta que se completa la dilatación, completa los 10 centímetros de dilatación. Las diferencias entre estos dos periodos es que durante la fase latente las contracciones pues ya están algo regulares, pero pueden ser muy variables el tiempo que nos tarda en llegar de 1 a los 5 centímetros. Ya una vez que estamos en una fase activa, las contracciones son un poquito más intensas y la progresión del trabajo de parto es un poquito más predecible, aproximadamente a 1 centímetro cada hora y media. El segundo periodo del trabajo de parto es la fase expulsiva, y esto es desde que se alcanza la dilatación completa del cuello del útero, cuando se alcanzan los 10 centímetros de dilatación, hasta el nacimiento del bebé, hasta la expulsión del bebito, ¿sí? Y esto puede variar en su tiempo desde 1 hora hasta 3 horas, dependiendo de si es tu primer embarazo o si ya has tenido algunos partos antes. También varía en función de si tenemos anestesia epidural o no tenemos anestesia epidural. Finalmente, el tercer periodo del trabajo de parto es propiamente el alumbramiento, lo que les platicaba hace ratito. El dar a luz significa la expulsión de la placenta y las membranas. Y hasta que no ocurre esto de la expulsión de las placentas y las membranas, es que podemos decir que ha concluido el trabajo de parto. ¿Cuáles son los signos de alarma durante las etapas finales del embarazo, ya cercanos al nacimiento de tu bebé? Son 4 cosas que debemos de tener presentes. Lo primero es el sangrado, segundo, salida de líquido,
Tercero, ausencia o disminución de los movimientos de tu bebé. Y finalmente, la presencia de contracciones regulares. Cualquiera de estas 4 cosas es bien importante que inmediatamente te pongas en contacto con tu doctor para que te evalúen y ver que tu embarazo y tu bebito estén bien. Una de las preguntas que nos hacen muy seguido las pacientes es sobre qué posición tener durante el trabajo de parto. La verdad es que puedes estar como tú gustes, puedes estar caminando, puedes estar acostada, puedes estar sentada, como tú prefieras estar durante el trabajo de parto. En caso de que decidas estar acostada, la mejor posición es que estés acostada sobre tu lado izquierdo, ya que si estás acostada completamente boca arriba, el útero va a ir a ocluir algunas de tus arterias principales y eso te puede causar que te sientas mareada, que te sientas como que con el corazón muy agitado. Algunas pacientes hasta se desmayan. Entonces, si vamos a estar acostaditas, pues mejor de tu lado izquierdo, ¿sí? Otra de las dudas también muy comunes es si podemos comer durante el trabajo de parto. La verdad es que lo puedes hacer. Lo que preferimos es que sean alimentos en porciones pequeñas y que sean alimentos fáciles de digerir, líquidos, gelatinas, té, agua, hielo. Este tipo de cosas son muy fáciles de digerir porque no queremos tampoco que la mamá tenga la pancita llena, porque luego con el pujo puede empezar con reflujo, puede vomitar y pues la puede pasar un poquito mal, ¿sí? Entonces, lo mejor son cosas que sean muy fácilmente digeribles. En cuanto a la monitorización de los bebitos, los que les platicaba hace rato, el registro cardiotocográfico nos evalúa cómo están los bebitos, en qué condiciones están los bebés, y esto lo hacemos poniendo 2 aparatitos en la pancita de mamá. Uno nos va a identificar la frecuencia cardíaca de bebé, el otro nos va a identificar la presencia de contracciones, y al evaluar estos trazos podemos saber qué bebitos están tolerando adecuadamente el trabajo de parto. Nosotros, bueno, mi recomendación en particular es hacer un registro al inicio, una monitorización de tu bebito al empezar el trabajo de parto y luego hacerlo en forma esporádica durante el trabajo de parto. En algunas pacientes que tengan factores de riesgo, en ellas sí requeriríamos una vigilancia continua, pero en la gran mayoría de nuestros pacientes, con que lo estemos haciendo en forma esporádica durante el trabajo de parto, será más que suficiente. El dolor durante el trabajo de parto, pues esto es algo que inquieta a muchas mamás, que luego también nos crean muchas dudas sobre, híjole, ¿podré tolerar el trabajo de parto? ¿Será una buena idea intentarlo? La verdad es que pues el dolor durante el trabajo de parto puede ser muy manejable. Hay muchas cosas que podemos hacer durante el trabajo de parto, de las cuales voy a hablar un momento más, para ayudar a que puedas tener un mejor trabajo de parto y no tan incómodo. El dolor durante el trabajo de parto va a ser más bien causado por el descenso de la cabeza de tu bebé, que va a causar presión y dolor al pasar sobre los distintos planos de la pelvis, sobre el piso pélvico, sobre la vagina y el periné. La dilatación y el borramiento pues pueden producir dolor, pero la realidad es que la mayor parte de estas incomodidades van a ser debido a al descenso de la cabecita de bebé. Bueno, hablemos ahora sobre la ruptura de membranas. ¿Qué es esto? Pues cuando se rompe la fuente, la famosa ruptura de la fuente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo podemos sospechar que esto ha ocurrido? Pues por la salida de líquido. Muchas veces esto es muy notorio, ¿sí? Se rompe la fuente y empieza a escurrir agua y no es algo que puedas controlar, simplemente empieza a escurrir líquido, se moja toda tu ropa, incluso escurre hasta las rodillas. Otras veces no es tan evidente y puede ser como una pérdida escasa de líquido. Aquí, ante la duda, siempre lo mejor es acércate con tu doctor para que te revise, te evalúe y él te revise y haga algunos estudios que nos permitan identificar si se ha roto la fuente o no. ¿Qué tan pronto debemos de ir? Pues tan pronto como lo sospeches, ¿sí? Tampoco es como en las películas de que se rompió la fuente y en 10 minutos están haciendo, ¿sí? La gran mayoría de las veces nos da oportunidad de poder llegar con tranquilidad al hospital. Lo que sí es de que una vez que sospeches que se ha roto la fuente, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo, irnos al hospital y hablarle a nuestro doctor. Llegar al hospital en 30, 40 minutos es un tiempo muy, muy razonable para que nos puedan atender. Bueno, en cuanto a los cuidados neonatales, pues esto también los expertos nos podrán hablar, los pediatras, pero en términos generales, ya una vez que nace tu bebito, lo que va a hacer es dar los cuidados esenciales al recién nacido. Vamos a evaluar su esfuerzo respiratorio, su frecuencia cardíaca, el llanto, el tono muscular y el color de su piel y su temperatura. Todo esto nos va a indicar qué bebitos son los que se encuentran en mejores condiciones al momento del nacimiento, y para eso es bien importante que esté ahí un
pediatra, idealmente un neonatólogo que nos pueda asistir al nacimiento de tu bebé. Y ya después de todo esto, pues viene la parte bonita, donde ya finalmente tenemos a una mamá sana con un bebé sano, y pues ese es el objetivo de nuestro trabajo, eso es lo que buscamos con todas nuestras pacientes, ¿sí? Y pues esto es todo por mi parte. Realmente les agradezco muchísimo la atención que han puesto en esta presentación. Mi nombre es Héctor Moreno y quedo a sus órdenes por si hay algún otro comentario, alguna otra cosa. Muchas gracias.